Estados Unidos tiene uno de los parlamentos probablemente más conocidos del planeta, no solamente porque se saben cosas directamente de cómo funciona o cómo opera el sistema, sino que además porque está presente y ha estado presente montones de veces en situaciones que son de fácil acceso, como películas, como series de televisión, pero el hecho es que uno de alguna forma entiende o conoce algunas de las cosas del Parlamento estadounidense. Y es básicamente un parlamento, básicamente porque hay algunos personajes que representan algunas otras ideas más minoritarias, pero básicamente es una situación bipartisana del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y durante la presidencia de Donald Trump, especialmente al final, cuando hubo esta asonada sobre el Parlamento y además una negación del resultado durante mucho rato, que se pidió contar los votos, surgió por parte del Partido Republicano una mirada muy, muy intensa hasta ahora, por cambiar la forma en que se votaba y se vota actualmente en Estados Unidos. Y sobre eso hay una serie de lecturas bien interesantes que vamos a conversar con Raúl Sor, porque los demócratas, el Partido Demócrata plantea que aquí hay un intento de alguna forma bypassear la legislación electoral por parte del Partido Republicano, mientras los republicanos dicen de que hay que tratar de cuidar que no se produzca un fraude y que de alguna manera hay que hacerlo modificando esta situación que hace mucho tiempo que no tiene modificación, Raúl. Sí, hola Fernando. No, esto se ha transformado en un tema candente en Estados Unidos y esta semana el presidente Biden hizo un discurso, pero increíblemente apasionado sobre el tema, y dijo textualmente que esta era la mayor amenaza a la democracia de Estados Unidos desde la guerra civil. Es decir, son palabras mayores. Y abundó en detalle en una locución de 20 minutos en la que atacó lo que se conoce en Estados Unidos como vote suppression o la supresión del voto, es decir, anular o impedir que ciertos tipos de individuos voten. Un ejemplo, en Estados Unidos una persona que es acusada de una felonía, como lo llaman en Estados Unidos, que es un delito de grave, mayor cuantía. Sí. Claro, mayor cuantía en términos legales criollos, que tiene parte, digamos, con una condena de 1 año de cárcel. Y a partir de ese momento tú quedas en esa categoría. Bueno, esas personas no tienen el derecho a voto y muchas veces lo pierden de por vida. No siempre, pero muchas oportunidades pueden perder ese voto, su derecho a voto, lo cual en sí mismo ya es muy grave. Es decir, no, por algo, digamos, las condenas dicen tantos años y un día. El día es la pérdida de derechos cívicos, pero muchas condenas de 1 año en Chile no conllevan pérdida de derechos cívicos. Por lo tanto, es extraordinariamente fuerte. Y fíjate, con la discriminación, 33% de los negros en Estados Unidos han sufrido una condena que los pone en la categoría de felonía, es decir, mayor cuantía. Por lo tanto, aproximadamente 1/3 de ellos pierde el derecho a voto. Eso es supresión del voto. Y junto con eso se han tomado una serie de medidas, especialmente en Texas, donde, un estado que tú conoces bien, donde se han tomado medidas, se han ido cambiando los lugares de votación, es decir, haciendo más difícil el acceso, han subido las exigencias de qué documentación debes presentar y tiene que ser un documento con una foto y, por ejemplo, hay un porcentaje más alto de latinos y de negros que no tienen carnet para conducir. Muchas veces porque ya tienen algún problema con la ley, entonces tienen esa dificultad y son todas maneras indirectas de ir suprimiendo a ciertos sectores sociales. Y los republicanos han visto en las últimas elecciones que se están viendo cada vez más acorralados por demócratas, sobre todo en Estados Unidos hay mucho cambio, hay mucho movimiento de personas dentro del país y ha ido cambiando la configuración
de distintos estados. Y una manera de proteger el statu quo es precisamente establecer reglas que dificulten el acceso o mostrar imágenes, o sea, tener lugares de votación. Fíjate, en Estados Unidos, esto a los chilenos nos debería sorprender profundamente, ha habido lugares donde ha habido colas de 10 horas para poder votar. Eso porque han comprimido mucho los lugares de votación. Es decir, nunca en Chile alguien habrá esperado 10 horas. Sí. Por lo tanto, es sorprendente que en Estados Unidos, con todos los recursos y su desarrollo, se generen estas situaciones. Y además, bueno, se han ido agregando una serie de restricciones. Y eso es la supresión del voto. Y contra esto se lanzó en picada esta semana el presidente Biden, que sin duda hizo la alocución más potente, más dura que ha hecho desde que está en la presidencia. Sí, hay que decir también que en Estados Unidos hay muchas formas de emitir el voto, que es una cosa bien interesante. Ellos tienen no solamente el voto donde tú vas a la urna, que en este caso es electrónico en la gran mayoría de los estados, pero tienes por ahí, por cierto, tienes ahí una zona donde está el computador o está y tú estás solamente ahí votando, pero tiene además todo esto que de alguna manera en la última elección estaba muy esperanzado Donald Trump de que repuntara y trató de cancelarlo después, que es el voto anticipado. Ellos tienen una posibilidad de anticipar el voto si es que acaso van a tener problemas el día de la votación. Pueden enviar ese voto por correo, se guarda hasta el día de la elección y se abre en el día de la elección, una cosa que varios países lo tienen, nosotros no lo tenemos. Pero Estados Unidos eso tiene una tradición bastante larga ya del voto anticipado, que estuvo en la mira de Donald Trump en esta última elección, donde dijo que ahí había habido fraude. Y por lo tanto hay una mirada de no solamente la típica relación persona va, vota en una urna y se va. No, tú puedes escoger distintas formas de manifestar tu votación. Sí, bueno, hay que decir también que el fraude electoral en Estados Unidos es muy escaso. Sí, es decir, pequeño. Las denuncias, muy pequeño. Y por lo tanto, digamos, no se comprende por qué se toman todas estas medidas que, en definitiva, como sospechan los demócratas, apuntan más a fortalecer la primacía o el control que tienen los republicanos en ciertos estados que de facilitar la participación de la gente. Mira, Texas es otro ejemplo. Esta semana huyeron todos los parlamentarios del Parlamento de Texas, es decir, del Parlamento estatal, no nacional. Y todos se fueron clandestinamente, no declararon que viajaban y se llevaron 2 aviones charter, y una cincuentena de ellos, y se fueron a Washington. ¿Para qué? Para no estar presente en Texas en el momento en que se debía votar una resolución que establecía nuevas normas que restringían el voto. Y esto fue una de las razones que precipitó la intervención del presidente Biden. Pero te dice hasta qué punto están llegando las tensiones y el enfrentamiento entre los dos partidos, y en algo que es realmente, como lo dijo el presidente Biden, dirigiéndose a los republicanos, dijo: ustedes no tienen vergüenza. Esas fueron las palabras textuales de Biden. Y el tema es que debería ser como en Chile, es decir, que el Estado se desvive, el gobierno se desvive porque tú vayas a votar y dices: no te olvides el próximo domingo, que vaya todo el mundo. Y hay una suerte de depresión, de tristeza, cuando las cifras bajan, y por eso estamos de nuevo en el voto obligatorio. Es decir, que el interés de una nación es que todo el mundo vote, y mientras más voten, más democrático, más legitimidad tendrá la autoridad. Aquí está ocurriendo lo contrario. Esto en un país que sanciona a otro por prácticas antidemocráticas y que tiene un índice de la profundidad de la democracia, y cada año pontifica
qué es democrático y qué no es democrático, y qué país sí, qué país no. Bueno, es decir, ven la viga en el ojo ajeno. Bueno, hay bastantes cosas que probablemente mucha gente que nos está viendo las ha visto en películas, porque han salido varias películas. A mí me tocó ver dos. Una que fui a verla, porque en la universidad fuimos todos a verlo, porque se sabía que venía lo que se conoce como un filibuster. Que él es filibustero, digamos, pero no tiene mucho sentido decirle el filibuster. Y filibuster básicamente es una forma que tienen los congresos estatales y el Congreso Central también en Washington de dilatar la vista de una ley que un partido o un grupo no quiere que se vote. Y por lo tanto, como hay una disposición en todos los capitolios estatales de que tú puedes hablar en el Parlamento sobre el tema del proyecto de ley que estás viendo, y en el momento en que ya todos han hablado, o todos dejaron de tener que decir algo al respecto, bueno, se vota. Entonces, desde hace mucho tiempo funciona el filibuster, donde se ponen de acuerdo en un partido para... no hay límite además para hablar, tú puedes hablar de la forma que tú quieras. Ya te contaré ahora un ratito una que vi que fue fantástica el año, creo que fue el 80, en el Capitolio de Texas. Bueno, pero entonces, si tú quieres parar un proyecto de ley que no quieres que salga, se ponen de acuerdo los que quieren esto y toman turnos para tomar la palabra, y cada uno le puede ceder la palabra al otro hasta que todos deciden terminar. Y no hay tiempo para hablar. Entonces, se producen varios filibusters en el tiempo, y el objetivo es que, como se dilata tanto el proyecto de ley, finalmente llegues a una negociación para cambiarlo, o finalmente se venza el paso para presentarlo y ya no lo tenga. Bueno, no es raro de repente que anteriormente se hacía más, ahora no es tan así, pero igualmente podría ser. Se levanta uno y dice: yo creo que tenemos que pensar en alguna de las palabras más sabias y que todos nosotros aquí en Estados Unidos consideramos importante. Y lo voy a decir desde el principio porque creo que hay que entenderlo bien. Voy a partir porque aquí hay una cosa fundacional que nosotros debemos saber, y se empieza a hablar. Y de repente saca una Biblia y dice: hay que leerla muy detenidamente desde, yo creo, el principio de esto. En el principio era el verbo, y empieza a leer. Y empieza a leer página, 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 página. Lleva una hora y media hablando página, y dice: le voy a ceder la palabra a mi compañero de partido, qué sé yo, que va a retomar la cosa, y el tipo ahí saca un manual de, no sé, administrativo de 7 países comparados, así un mamotreto, y empieza a leer página por página, y pasan las horas, y pasan los días, y así se van pasando el turno. El filibuster es así, hasta que finalmente o se llega a un acuerdo o se cae el proyecto de ley. Por lo tanto, históricamente han tenido fenómenos administrativos y de triquiñuelas de este tipo para enfrentar cosas que son inconvenientes. Pero esto que estamos hablando ahora es una cosa nueva, porque tiene que ver con algo que, si es que hay algo que atesoran los estadounidenses, y te lo dicen en cualquier colegio, en cualquier parte, es el derecho a votar. Bueno, yo creo que en vez de filibuster, ahora podríamos hablar del travelaster, es decir, lo que han hecho estos parlamentarios de Texas, que han viajado y han huido a Washington para que no los obliguen a votar allí y no tener que enfrentarlo. En vez de hacer filibuster, se van. Y han dicho, no es que ellos saben que no lo pueden sabotear indefinidamente, pero lo que ellos están esperando, y eso es lo que han dicho, es que se pase una nueva ley en el Congreso, en Washington, una ley nacional que regule o dé ciertas instrucciones
sobre qué restricciones se pueden poner al voto, porque finalmente quitarle el derecho a voto a importantes grupos, a latinos, a negros, sobre todo los sectores más pobres, que son los que suelen votar con los demócratas, realmente es algo impresentable. Ahora, esto tú lo dijiste al principio, tiene que ver mucho con la reubicación y movilización interna de gente cuando hay flujos así muy grandes en Estados Unidos, normalmente se empieza siempre a evaluar o reevaluar, porque allá los estados todos tienen 2 senadores, pero tienen un número de diputados proporcional a su población y por lo tanto cada cierto tiempo empiezan a haber conversaciones sobre, ojo, hay que hacer algo, porque está llegando se crea un polo, por ejemplo, tecnológico en un estado y llegan ahí, pero 200, 300 mil personas de fuera, si el estado es relativamente chico, y bueno, te puede cambiar perfectamente la estructura de votación, tal cual como ha pasado, por ejemplo, con la votación de los cubanos en Florida, que es claro, cambia totalmente la forma en cómo antes se votaba, digamos. Claro, y por eso también eso es uno de los grandes temas que está en discusión, son los padrones electorales. Y los padrones son purgados cada cierto tiempo, porque justamente como hay este cambio, hay estas migraciones internas, claro, que son importantes, los norteamericanos, los estadounidenses viajan tras el trabajo. Entonces, cuando hay zonas que están emergiendo, bueno, hay mucha gente que se desplaza allí y a la inversa, hay zonas que entran en depresión, como Detroit, por ejemplo, hasta hace poco, y bueno, hay mucha gente que emigra de allí. Por lo tanto, tienen que estar purgando los padrones electorales, pero esas purgas muchas veces dejan afuera y la gente menos informada, la gente que tiene menos motivación política, a veces llegan a votar y se enteran de que no están en el padrón y, bueno, al diablo, sí. Yo vine, cumplí y eso sería todo. Bueno, vamos a ver cómo sigue el proceso, porque siempre es muy interesante lo que pasa a nivel de votación en Estados Unidos, donde, como te digo, es una de esas cosas que las tienen como una de los valores más importantes, el derecho a voto y sobre todo el ejercicio del derecho a voto, a pesar de que no tienen una cantidad extraordinariamente grande de asistencia a las votaciones, tienen mucho voto voluntario también, y va a ser interesante ver cómo se maneja esta situación a la luz de lo que pasó ahora en la última votación. Muchas gracias. Sin duda, es la clave de la democracia.